Buenas tardes a todos, buenas noches, yo ya no sé a esta altura mucho que decirles. Desde que cerramos el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en junio de este año, hemos estado tratando justamente de reproducir este tipo de actividades con diversos actores, porque lo que nos interesa es, en cada ámbito como el de esta noche, poder presentar el acuerdo desde una visión, si se quiere, académica, pero para que también ustedes entiendan dónde estamos hoy, hacia dónde vamos, y que cuando tal vez lean esas noticias que no son tan ciertas, puedan ser ustedes capaces de discernir y de trasladar la información que es verdadera y no quedarse a veces con lo que hablábamos un poquito afuera antes de entrar, esa cosa un poco negativa que tenemos de los uruguayos, de que nos va bien, vemos algo productivo, vemos algo eficiente y enseguida como que nos viene el pesimismo de decir, pero esto no va a quedar en nada y esto se va a morir antes de empezar y demás. Entonces, por ahí, antes de hablarles del acuerdo en sí mismo, prefiero hablarles de dónde estamos hoy en el proceso que culminó el 28 de junio pasado y hacia dónde vamos en los próximos meses, porque me parece que ese es el punto de partida. Yo no quiero que nadie me escuche hablando durante un buen rato pensando, total, Austria va a vetar el acuerdo, Francia se va a negar, los agricultores franceses van a quemar fuego París y entonces el acuerdo no va a salir. Quiero que sepan dónde estamos de verdad y hacia dónde vamos de verdad para entender por qué es tan importante, como lo decían, entender las oportunidades que se nos presentan a futuro y también, obviamente, los riesgos que tenemos si no sabemos prepararnos para el desafío que tenemos por delante. El acuerdo, cuando se cerró en junio del año en el que estamos, se cerró. No hay nada que no esté escrito. El que le haya dicho, haya leído, haya visto una información que diga no está escrito, no existe, es una mentira, primer mito frente a la realidad. El que no lo haya visto aún, el acuerdo está colgado de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, como de todos los demás ministerios del Mercosur y como de la Unión Europea. La información a veces se va colgando en etapas porque vamos procesando algunos acuerdos de último minuto y obviamente nadie va a hacer público algo que no está 100% chequeado, y créanme, con los europeos hay que chequear siempre 5 o 6 veces porque cada oportunidad que tienen tratan de cambiar una comita a ver si todavía nos sacan un poco más de lo que nos sacaron en la negociación. Entonces, nosotros hace escasos 15 días empezamos el famoso proceso de revisión legal. ¿Qué es lo que significa eso? Agarramos los textos como habían quedado en la negociación, como se cerraron el 28 de junio, y empezamos a hacerles un peinado, una revisión de cómo están escritos. Y ustedes podrán decir, ¿y eso qué importa? ¿O qué significa? O algo de eso. Piensen que algunos de estos textos los empezamos a escribir hace 10 años. La terminología a veces en un mismo capítulo cambia, desde hablar arancel, a hablar de tarifas, a hablar de lo que se les ocurra, va párrafo a párrafo, va cambiando la terminología que usamos. Lo que estamos haciendo no es mucho más que eso, es agarrar y decir, si hablamos de partes, las partes son estas. Si hablamos de arancel, arancel es esto. Si hablamos de reducción, esto es la reducción. También me podrían decir, pero ¿qué tanto puede llevar un proceso de esa naturaleza? Ustedes piensen que impreso el acuerdo en su estado completo es esto, de páginas, doble faz. Eso hay que revisarlo, como les decía, con 100 ojos, porque lo que nos han enseñado nuestras contrapartes, los socios con los que hemos hablado y que han finalizado sus negociaciones con la Unión Europea hace poco tiempo, es que la Unión Europea aprovecha el proceso de revisión legal para tratar de nuevo de acomodar algún interés que no quedó del todo cubierto en la negociación o que no lograron imponer en el proceso de discusión. Entonces, este peinado legal, que no lo hacen los abogados, sino que lo hace la misma gente que negoció cada capítulo de la negociación, va a llevar hasta abril del año que viene. ¿Cómo se hace? Dividimos los 29 textos que tenemos sobre la mesa, sean anexos, sean capítulos, sean apéndices, lo que quieran, los dividimos en 3 partes. Cada lado, Mercosur o la Unión Europea, se hace responsable de revisar una tanda de esos textos, se lo reenvía a la otra parte lo revisa, ve si le hicimos bien el cambio, nos lo vuelve a mandar, y una vez que estamos todos de acuerdo de que la versión que tenemos delante de nuestros ojos es la final, que refleja realmente los términos y la sustancia de lo que se negoció, le ponemos el candado, decimos versión final y queda al costado. Ese ida y vuelta, con enero en el medio, con elecciones en Argentina, con cambios de gobiernos y demás, necesariamente va a llevar más tiempo del que uno esperaría. Pero por otro lado es lo que nos va a garantizar, al hacerse de esa manera, lo que nos va a garantizar que al final de cuentas vamos a tener un producto que no va a sorprender a nadie y por lo menos no nos vamos a llevar ninguna sorpresa a la hora de tener que aplicar el acta. Entonces nos situamos en abril del 2020.
Hasta ahí no pasó nada, nadie vetó nada, ningún parlamento vio nada y nadie tiene derecho a decir me gusta o no me gusta porque todavía estamos emprolijando el acuerdo. Cuando en abril se llega a esta versión final, la versión final se inicia, los jefes negociadores de cada uno de los países iniciala cada una de esas páginas para dar fe de que lo que está ahí es la versión final, y solamente ahí se pasa una traducción a los idiomas oficiales de la Unión Europea, que afortunadamente también incluyen el español y el portugués, así que nos ahorramos un poquito de tiempo. Cálculo estimado de ese proceso de traducción, 4 a 5 meses. O sea que ya estamos en el segundo semestre de 2020. Solamente cuando está traducido y aprobado por cada uno de los países en su idioma original, es decir, acepto que esta es la versión correcta en español, acepto que esta es la versión correcta en portugués y así, ahí se entra en la primera etapa de consideración para la firma del acuerdo. Lo primero que van a escuchar es gente que le va a decir Francia no lo va a firmar. Austria, el Parlamento Europeo vetó, no lo va a firmar. ¿Quién da la orden de firmar este acuerdo? Y presten atención y quiero que lo repitan a cada persona que le escuche decir algo diferente a esto. Lo repiten. La Comisión Europea, la Unión Europea tiene competencias, y si no lo estudiaron todavía o no lo han visto todavía, es la realidad. Tiene competencias exclusivas, es decir, materias que pueden regular por sí y ante sí, supranacionalidad, y tiene competencias que comparte con los Estados miembros. Este acuerdo que creamos, que es un pequeño monstruo negociado durante 20 años, tiene elementos que son de competencia exclusiva de la Unión Europea, la parte comercial del acuerdo, pero también tiene otros dos pilares, que son el acuerdo en su parte política y en su parte de cooperación. Esos dos temitas son los que son de competencia compartida con los Estados miembros. ¿Qué ha pasado en ocasiones en que el Consejo Europeo se ha encontrado ante esta situación de un acuerdo mixto? Sencillamente divide lo que es exclusivo por un lado, lo que es de competencia mixta por el otro. Lo que es de competencia mixta, hasta que los 28 Estados miembros en sesión en el Consejo Europeo no digan me gusta y doy la orden de firmar, podemos tener un problema. Mientras que lo que es de competencia exclusiva de la Unión Europea alcanza con que un 55% de los países que componen a la Unión Europea y que a su vez representen como mínimo un 65% de la población, den el ok. Si ustedes hoy suman Francia, Irlanda, Austria, Polonia y alguno más todavía de los que ha dicho de alguna manera que no está muy contento, no llegan ni de cerca al porcentaje que permitiría un veto en los hechos en el Consejo Europeo. ¿Esto significa que va a ser fácil? De ninguna manera. ¿Esto significa que no va a haber un intento posiblemente del lado europeo de utilizar ciertas oposiciones para intentar renegociar algunos elementos o mover algún elemento? Posiblemente, le pasó a los canadienses, aprendieron de la experiencia, pero todo esto estamos hablando de fines del año próximo, donde se va a generar de verdad el debate en el seno de la Comisión Europea, del Consejo Europeo. Asumamos, porque yo en esto he aprendido a ser un optimista, si no, no me podría levantar y ir a trabajar todas las mañanas. Asumamos que el Consejo Europeo lo aprueba por esta mayoría cualificada, que se llama 55% de los países, 65% de la población. ¿Qué hace ahí? Lo envía al Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo solamente necesita mayoría simple para aprobar el acuerdo. Y en el Parlamento Europeo no votan los países como países, votan las configuraciones partidarias. Votan los verdes por un lado, los liberales por el otro, los socialdemócratas por el otro. Y dentro de cada una de esas coaliciones políticas hay países, obviamente, pero hay también una ideología común. De nuevo, ¿va a ser fácil? Posiblemente no. Posiblemente tengamos oposición de algunos sectores y de algunos partidos, pero la lógica indicaría que en su mayoría el tener un acuerdo, finalmente, luego de 20 años, entre la Unión Europea y el Mercosur, va a llevar a que el Parlamento lo pueda aprobar. ¿Qué pasa cuando el Parlamento entonces, de nuevo, versión optimista, lo aprueba y dice este acuerdo en su parte comercial está pronto? Ahí empieza lo que llamamos aplicación provisional o provisoria del acuerdo. ¿Qué significa? Mientras esperamos que los 28 países que componen, o a futuro tal vez 27, la Unión Europea, pasen el acuerdo completo por sus parlamentos para la ratificación definitiva, la parte comercial de este acuerdo va a estar
ya pronta para entrar en vigor desde la perspectiva europea. Y ahí el truco de un Mercosur que empieza a actuar distinto y que no es el mismo Mercosur que hemos visto hace muchos años. ¿Por qué? El Mercosur optó por una entrada en vigor bilateral. ¿Qué significa esto? Que con que un solo país del Mercosur, su parlamento, ratifique también el acuerdo, y el Parlamento Europeo ya lo hizo, va a entrar en vigor entre esos dos. Situación. Parlamento Europeo, como les decía, pasa todo este proceso, aprueba por mayoría el acuerdo con el Mercosur, y Uruguay, porque se da cuenta de la oportunidad que tiene, y tiene varios exportadores golpeando la puerta del senador y el diputado amigo diciendo por favor aprueben esto rápido, se apura y lo ratifica, entra en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Uruguay. Mañana Paraguay ratifica, se suma a este acuerdo. Mañana ratifica Brasil, se suma a este acuerdo. Mañana no ratifica a alguien y no pasa nada. El acuerdo sigue estando en vigor entre quienes sí ratificaron y sí finalizaron el proceso parlamentario de ratificación. Espero más o menos que con eso tengamos una idea de dónde estamos. Igual si después tienen dudas o preguntas podemos volver a este punto, pero sí me parece que es el buen punto donde empezar, porque esto también nos marca el estado de ánimo que tenemos nosotros y en qué estamos trabajando ahora, más allá de explicar este acuerdo en todas las oportunidades que tenemos por delante. ¿Por qué? Si uno se hace una composición temporal, asume que tendremos entre 1 año y medio y 2 años para que este acuerdo pueda estar en vigor realmente y empezar a aplicar en materia comercial. Eso nos da 2 años para prepararnos como país para poder aprovechar las ventajas que vienen asociadas con este acuerdo, algunas de las cuales son muy evidentes y en sectores que históricamente han sido los grandes defensores de esta negociación, y también prepararnos para que en aquellos sectores que ustedes ya habrán leído y habrán visto que por ahí no están tan convencidos de las ventajas de este acuerdo, podamos encontrar modalidades de generar un espacio de tranquilidad, vamos a llamarle, para que no se sientan amenazados por la entrada en vigor de este acuerdo. Pero además esos 2 años nos dan una oportunidad diferente porque hoy Mercosur está en una posición diferente. Ustedes habrán visto que hace un mes, nada más, Mercosur cerró otra negociación. Cerramos la negociación con EFTA, que nuclea Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Una negociación que empezamos y terminamos en 2 años, en 10 rondas. Es un acuerdo más abarcativo desde el punto de vista comercial que el de la propia Unión Europea, va a un nivel de liberalización mayor que el de la Unión Europea, y sin embargo se pudo negociar en un tiempo que para el Mercosur obviamente que es considerado récord. Ustedes me dirán, bueno, es menos importante, es menos significativo comercialmente. Sí y no, porque si hablamos de inserción, lo que estamos apostando es a generar un puzzle que se complete con diferentes piezas que vamos agregando. Tal vez para un exportador pueda no ser muy interesante, pero hay otro exportador que dice, yo prefiero de hecho el mercado noruego de carne porque tengo una experiencia y con 10 kilos más que venda ahí, me está cambiando la ecuación al final del mes. Y atrás de EFTA viene Canadá, atrás de EFTA viene Corea del Sur, atrás de EFTA viene Singapur, y estamos lanzando incluso negociaciones con Líbano, estamos en conversaciones para ver si lanzamos negociaciones con Vietnam, y tenemos otros varios golpeando la puerta. ¿Por qué? Porque el cierre de la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea de alguna forma desmistificó esa incapacidad que se asociaba con el Mercosur, que no era capaz de cerrar un acuerdo comercial trascendente. Nosotros defender al Mercosur como plataforma de inserción para el Uruguay, que siempre ha sido una de las patas a las que apostamos con el bloque, se volvía un tanto difícil cuando el argumento que teníamos o el ejemplo que teníamos es un acuerdo de preferencias fijas con India que aplica a 400 y algo de productos, y que creo que el cálculo que habíamos sacado la última vez es que le vendimos en 2018 $200 a India, le cortamos, ¿no? Es medio difícil decir que eso es inserción a través del Mercosur. Sin embargo, cuando este puzzle que tenemos por delante empieza a completarse, empieza a presentar a otro Mercosur y sobre todo empieza a presentar otra forma de evaluar riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Piensen en el sector lácteo, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre y habrán leído ustedes que es uno de los sectores que tiene mayor preocupación por el impacto que puede tener la negociación Mercosur-Unión Europea, sobre todo en el acceso al mercado brasileño de quesos. Si yo al sector lácteo le digo cerré Unión Europea, cerré EFTA y no cerré nada más, seguramente la evaluación que tengan ellos de esa inserción sea, en el momento de hoy, negativa. Si yo les digo cerré Unión Europea, cerré EFTA, cerré Corea del Sur y atrás viene Japón,
a donde vamos a poder vender y volver a colocar productos que dejamos de colocar porque Estados Unidos empezó, por ejemplo, a entrar con preferencias arancelarias, la ecuación y la visión de la inserción de ese sector cambia completamente. Entonces, ¿por qué para nosotros es tan importante que se entienda que la Unión Europea es la primera pieza de puzzle que cae y empieza a derribar otras? Porque es necesario evaluar la inserción desde un punto de vista más amplio y que complemente un poco más una visión tal vez un poco limitada, que es analizar el acuerdo Mercosur-Unión Europea per se y ante sí. Podemos hablar después de situaciones políticas en la región, cuánto puede cambiar y demás. No quiero que entremos en la beta pesimista desde el principio de la negociación, así que prefiero dedicarle primero un tiempo a riesgos y oportunidades del acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo con la Unión Europea tiene las primeras oportunidades en los sectores más evidentes. Cuando uno piensa en qué es lo que apuesta a obtener Uruguay en una negociación de esta naturaleza, piensa tradicionalmente en carne, piensa en arroz, piensa en cítricos, piensa en cueros, en lana. En todos esos sectores el acuerdo con la Unión Europea da resultados concretos. El pesimista de alma dirá, pero no es suficiente. Si el Mercosur exporta, tenemos 99.000 toneladas de carne peso carcasa, y si el Mercosur exporta hoy ya 3 veces más, ¿qué es lo que estamos logrando? Lo que estamos logrando es un retorno en aranceles no pagados, que conversen con cualquier frigorífico y les van a decir que cambia considerablemente. Solamente con la eliminación del arancel para la cuota Hilton, la carne, la cuota de alta calidad que tenemos ya hoy dentro del mercado europeo y que paga hoy un 20% para ingresar, solamente la eliminación de ese arancel representa 14 millones de dólares que el día 1 del acuerdo desaparecen, no se pagan más. De nuevo, ustedes podrán decir, 14 millones de dólares. El que tenga la tranquilidad mental de decir eso con liviandad también me parece que le falta un poco de contacto con la realidad del sector y qué es lo que necesitan los sectores. Solamente en eliminación de aranceles para todos los productos que no van a pagar más con la entrada en vigor de este acuerdo, aranceles como los cítricos, la lana, los cueros, solo con eso estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Y esto es sin analizar las ganancias que van más allá de la el evidente cálculo de no pago de aranceles. De nuevo, yo creo que este es el piso que nos hemos marcado de alguna manera nosotros en los primeros cálculos. El Ministerio de Economía está finalizando en estos días el estudio de impacto que va a ir mucho más allá del no pago de aranceles, y yo creo que nos vamos a llevar la sorpresa de ver que los resultados son mucho más positivos y mucho más significativos que estos que les estoy diciendo del sencillo análisis de no pago de aranceles. Tenemos además un elemento que es al que hemos aspirado históricamente, y es ponernos en igualdad de condiciones con otros competidores, otros exportadores de estos mismos productos, que van a poder ingresar hoy los uruguayos, los argentinos, brasileños, paraguayos, pero por eso se preocupen ellos, pero los uruguayos van a poder ingresar de la misma forma que entran los cítricos sudafricanos, van a poder ingresar de la misma forma que ingresa el vino chileno, hablemos de vino también después en algún momento. Hay tantas oportunidades detrás de este acuerdo. Ustedes piensen que el acuerdo, y esto es algo que créanme, yo que llevo casi 8 años siguiendo ida y vuelta esta negociación, es algo que no se podía imaginar hace unos años atrás. Este acuerdo liberaliza el 91% del comercio del Mercosur y el 99% casi de la Unión Europea. Estamos hablando de que casi no hay productos que el Mercosur produzca o exporte que no vayan a tener un resultado preferencial al final de los periodos que nos hemos planteado para la entrada en vigor de este acuerdo. Esto es significativo y esto recién estamos empezando a explorarlo. ¿Por qué? Porque yo les decía, carne, lanas, cueros, cítricos, son todos los productos que naturalmente aquellos que llevamos muchos años negociando se nos vienen a la cabeza. Pero de cada conversación como esta que estamos teniendo con productores, con exportadores, con cámaras, con agremiaciones, empezamos a encontrar que las oportunidades son muchísimas más. ¿Por qué? Hay empresas que sencillamente nos dicen, nosotros veíamos una oportunidad, y les doy un ejemplo que suelo usar porque es el que me dan permiso, la cámara me da permiso de que lo use abiertamente, vamos a decir. La gente que produce cítricos o frutas frescas, ellos nos dicen, la oportunidad de pasar a exportar a la Unión Europea sin pagar arancel luego de 10 años, es la canasta que hemos fijado de desgravación del arancel, es súper atractiva. Pero es mucho más atractivo encontrar con que
encontrarnos con la situación de que los jugos hechos de esa fruta van a eliminar sus aranceles en 7 años. Entonces uno como empresa que está tomando decisiones de hacia dónde producir, hacia dónde ir, dice, yo hoy, sabiendo que voy a tener esa oportunidad de mercado, apuesto a invertir en las máquinas que necesito para producir, cosa que antes no estaba dispuesto a hacer porque a quién se le iba a vender, a Brasil, que produce más que yo. Entonces cambia la ecuación de inversión, cambia la ecuación del negocio que surge por adelante. Y con esto les podría hablar de 1000 temas. El otro día, conversando con un productor de lácteos, me dicen, bueno, pero nosotros también producimos agua mineral, que está muy bien catalogada en los mercados internacionales por la calidad. El agua mineral, primer día de entrar en vigor del acuerdo, chau arancel. Para esa empresa, de repente, la oportunidad de empezar a pensar un negocio, de desarrollar un producto que tenga las características que está dispuesto a pagar el mercado europeo, se vuelve atractiva. Entonces, lo que yo les digo es, tenemos 2 años para entrar mucho más allá de este análisis inicial que solemos hacer todos y que es el primero que nos interesa. 99.000 toneladas de carne, 60.000 toneladas de arroz, que son extremadamente importantes, pero que son solo la punta del iceberg, porque detrás de todo eso hay oportunidades comerciales al infinito si nos sabemos preparar bien y si sabemos trasladarle al sector productivo cuáles son las oportunidades que hay a través de este acuerdo. ¿Cómo lo estamos manejando en el día a día por ahora? Si alguien tiene una beta muy inquisidora y entró a mirar la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, habrá visto que, por ejemplo, en la página web todavía no están colocadas las listas de desgravación arancelaria. ¿Por qué? Porque ese es uno de los últimos temas que se arregló y hasta que nos tuviéramos todos de acuerdo no se iba a hacer público. Estamos calculando que posiblemente el mes que viene ya va a estar disponible y yo sé que todos aquellos que están esperando eso hasta para hacer sus propios análisis lo van a agradecer. Si uno piensa que en las listas de desgravación tenemos un universo catalogado desde productos que van a entrar, o sea, van a entrar desde el día 1 sin pagar arancel, a productos que van a demorar 10 años en pagar arancel, obviamente que el análisis es diferente, la ecuación de negocios es diferente, la proyección es diferente, y hasta que no se haga público un poco el sector productivo tiene la interrogante de decir, bueno, ¿y en qué quedó el producto que me interesa? Entonces lo que hacemos es tenemos una especie de central de información ahí en la Cancillería, las cámaras nos nuclean todos los intereses, nos mandan un mail, nos preguntan qué pasó con este producto, qué pasó con este producto, qué pasó con este producto, y ahí les vamos respondiendo. Y en base a eso mismo ya hemos empezado a descubrir en conversaciones con muchos sectores que hay otras oportunidades que se abren y que resultan de interés para el sector exportador y que creo que van a poder demostrar que este acuerdo abre más oportunidades. Y lo digo a propósito porque uno tiende también a escuchar mucho la crítica a estos acuerdos diciendo que los acuerdos lo que hacen es primarizar la economía y que llevan a que sigamos siendo productores y exportadores de commodities. Me vuelvo solo al ejemplo del jugo. Cuidado porque hay commodities y commodities. Uruguay ha apostado a la agregación de valor en productos como la carne, que hoy por hoy nos posicionan en un lugar completamente diferente al, por ejemplo, en el que está Brasil. Entonces, ojo también con el juzgar fácil, porque nosotros podemos encontrar que este acuerdo da oportunidades para la agroindustria que van a llegar más rápido y que son más evidentes cuando uno analiza que las que van a venir para la carne o para el arroz, que van a quedar cuotificados y limitados en su volumen ad eternum o hasta que volvamos a renegociar este acuerdo. Entonces, hay mucho, se podrán imaginar muchísimo para explorar en estos términos. Después está la perspectiva más defensiva. Es decir, qué es lo que abre el Mercosur, qué es lo que va a otorgar como acceso el Mercosur para los productos europeos. Y acá viene, para mí, la lección aprendida más importante de todo este proceso. ¿En qué es defensivo Uruguay? ¿En qué es defensivo? ¿Qué dirían si ustedes tuvieran que decir cuál es el sector que preocupa más a Uruguay? Piensen en lo que históricamente hayan leído, aprendido, visto de esta negociación. Era Mercosur el exportador agrícola o agroindustrial, la Unión Europea el exportador industrial y sensibilidades e intereses que no se lograban encontrar. ¿Por qué? Porque la sobresimplificación de esta negociación siempre nos llevó a pensar que era Mercosur exportando agricultura y la Unión Europea exportando industria y nosotros no queriendo importar industria porque queríamos mantener a nuestras industrias protegidas, proponiendo cláusulas de desarrollo industrial, de protección de las industrias nacientes y demás, y la Unión Europea no queriendo importar o queriendo importar solo a través de cuotas los productos más sensibles.
La realidad es que Uruguay es sensible en agricultura. Punto. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Uruguay depende del mercado brasileño hoy para la colocación de muchos de sus productos. Los lácteos, si nosotros hubiéramos negociado y cerrado este acuerdo hace 10 años, cuando todavía estaba disponible el mercado venezolano, cuando los precios eran otros, cuando teníamos de repente 10 o 15 destinos de exportación casi igualitarios, la situación hubiera sido distinta. Pero hoy estamos negociando un acuerdo con la Unión Europea, exportador de lácteos subsidiados, en una circunstancia en la que casi el 80% de los quesos que producimos se van a Brasil, en donde casi el 80% de la leche en polvo que producimos se va a Brasil. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y dónde está nuestra sensibilidad? ¿Es por la situación del mercado interno? Estamos, por ejemplo, Conaprol está cuidando sus intereses en el supermercado uruguayo. No, lo que estamos cuidando es la colocación y la reserva de mercado que tenemos en Brasil. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando alguien escuche hablar de las ventajas de negociar solo o negociar con el Mercosur. ¿Por qué? Porque haber negociado con el Mercosur a nosotros por lo menos nos permitió conversar con los brasileños, que básicamente habían hecho una cuenta muy sencilla. Ellos dijeron, ¿cuánto importo yo de queso? ¿Cuánto importo yo de leche en polvo? ¿Qué me importa si lo importo de Uruguay, de Argentina o de la Unión Europea? Lo necesito, mis productores se van a quejar igual porque van a tener la competencia de uno del otro, lo importo de donde venga. Y podrían tranquilamente haber dicho, ¿saben qué? Yo abro una cuota de 50.000 toneladas de leche en polvo. Sin embargo, al negociar en conjunto y al escucharnos mutuamente, nos terminamos protegiendo las sensibilidades mutuamente. Y Brasil entendió que Uruguay tenía en este momento una sensibilidad muy grande en el sector lácteos y aceptó defender con nosotros una posición que, créanme, defender solos hubiera sido mucho más difícil ante la Unión Europea que defender acompañados del gigante que es el mercado atractivo para cualquier negociador que esté mirando hoy para este lado. Y eso es importante para entender también. ¿Por qué? Porque es bastante más sencillo venir y ser Brasil y decir yo tengo una sensibilidad en el sector automotor y por lo tanto lo que necesito es diseñar una estrategia de apertura que me dé un plazo de tiempo considerable para adaptarme a la competencia. Y otra cosa es ser Uruguay y decir no hay forma de que yo me prepare para una competencia porque lo que estoy haciendo es resignar tu mercado para un tercero que va a entrar con un producto subsidiado. Una cosa es defender el mercado de uno, los productores de uno, los exportadores de uno, y otra cosa es defender esos productores y esos exportadores, pero en el mercado del otro. Y esa lógica, enseñanza enorme de esta negociación, porque posiciona de otra manera a la hora de sentarse a negociar. ¿Cayó simpático? No. Nosotros tuvimos que escuchar a algunos, vamos a decir, altas autoridades brasileñas diciendo ¿por qué tengo que negociar yo la reserva de mi mercado cuando yo estoy dispuesto a abrir? Cuando yo hice mi evaluación y llegué a la conclusión de que las ganancias son mayores que las pérdidas y por lo tanto el sector lácteo brasileño sufrirá un poco, pero estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué lo voy a hacer para proteger a Uruguay? Porque todavía Mercosur es eso y ojalá lo siga haciendo. Y es uno de los elementos que tenemos nosotros a la hora de definir hacia dónde ir y con qué quedarnos como proceso de inserción que justifica más la inserción a través del Mercosur y no la inserción del Uruguay solo en el mundo. Mañana, de nuevo, dije que lo hablábamos al final, cambia la situación política, cambia la lógica y ya nadie quiere apertura, la lógica es distinta. Ahora, cuando uno se sienta a negociar, no puede negociar desde la teoría, no puede negociar desde una coyuntura imaginada, sino que tiene que negociar desde la realidad que se encuentra. La realidad hoy es un Mercosur que quiere negociar con el mundo, un Brasil que ha acompañado, apoyado y ayudado a Uruguay, lo mismo con Argentina, y hay que aprovechar esa situación y es lo que estamos haciendo. Otros sectores que también han visto un poco la preocupación en este acuerdo, vinos, es un sector que, si se quiere, es un poco mixto. Hay empresas que han apostado muchísimo a la calidad y a posicionar a un producto que es de gran valor y que es reconocido internacionalmente por su calidad. Y esas empresas ven en este acuerdo una oportunidad de acceder al mercado europeo en preferencia, con condiciones preferentes. Sin embargo, hay toda una serie de bodegas más pequeñas que no han dado el salto de calidad y que dependen mucho del mercado uruguayo, del consumidor, nosotros, o incluso que solamente han logrado posicionar su producto en Brasil, de nuevo, reserva de mercado, que no están del todo contentas. Ahora, si uno mira y aprende la experiencia chilena, lo que va a ver es que hubo un salto cualitativo fundamental
desde el cierre de esa negociación. Los chilenos nos contaban que cuando ellos cerraron el acuerdo con la Unión Europea, uno de los sectores que más temor tenía por la apertura que iba a traer era el sector vitivinícola. Y miren hoy dónde está el vino chileno y a lo que ha llegado el vino chileno. ¿Por qué? No porque gratuitamente bajar un arancel signifique así inmediatamente colocar un producto y acceder. Sencillamente porque se trabajó durante años en colocar y crear una imagen de un producto que hoy por hoy está asociada con calidad, con reconocimiento para el consumidor de todo el mundo. De nuevo, 2 años por delante para trabajar en ese tipo de cosas. Otro tema que ha generado un cierto temor, indicaciones geográficas. Este rumor de que de alguna manera vamos a tener que dejar de usar todos los nombres que tradicionalmente tienen nuestros quesos y algunos de nuestros vinos, porque los europeos querían reservárselos para ellos. Bueno, eso es una de las negociaciones duras y fuertes que se mantuvieron hasta el final y que por suerte al menos a Uruguay le permitió proteger el uso de nombres como parmesano o gruyère, que eran fundamentales, porque si uno va a un supermercado y mira, la mitad de los quesos se llaman parmesano o gruyère. La Unión Europea finalmente lo entendió, entonces se van a poder seguir llamando de esa manera los quesos. Un elemento fundamental. Uruguay no renuncia, o el Mercosur no renuncia a dejar de producir. Lo que vamos a limitar en algunos casos es el uso de un cierto nombre. Por ejemplo, San Marcelán. Ustedes me dirán, ¿qué es el San Marcelán? Bueno, es un tipo de queso francés muy rico, que había un productor, de verdad, artesanal, que estaba produciendo en Colonia. Lamentablemente vamos a tener que discutir con ese productor porque después de la entrada en vigor del acuerdo va a tener un plazo de tiempo para dejar de usar ese nombre. Ahora, oportunidad también detrás de esto, lo hemos hablado con muchos otros países que han negociado con la Unión Europea, permite también empezar a crear nuestras propias indicaciones geográficas y nuestros propios nombres. Les doy un caso concreto, Champagne. Cuando la Unión Europea decide reconocer y proteger Champaña como un producto solo francés, los españoles y los italianos la pasaron mal, porque ellos producían Champaña. ¿Qué hicieron? Italia creó el Prosecco, España creó el Cava. Eso es posicionamiento de un producto, eso es trabajar. Hoy por hoy la gente tiende a pensar que el Prosecco, el Cava y el Champán son 3 cosas diferentes. Método de producción, zona geográfica, bla bla bla, algunos más ricos, otros más feos, unos más dulces, unos más altos. Pero en el fondo es un vino espumante. Entonces, existen esos nichos de mercado en los cuales trabajar y sobre todo para un país como Uruguay, que tiene una producción basada en la agricultura, pero que ha apostado, como les decía, a la incorporación de valor y a la diferenciación del producto, hay mucho por hacer en estas materias. Nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que el queso Colonia no esté registrado como una indicación uruguaya? No está, no hay ningún queso, no hay ningún nombre salvo el de los vinos que está registrado como IGES. Entonces imaginen todo el campo que da para trabajar este acuerdo a futuro y lo que nos va a dar después como chance de preservar para nosotros y que nadie más pueda llamar al queso Colonia salvo el que viene del Uruguay. Entonces también en esto que podía ser un riesgo hemos descubierto oportunidades. Y así podría ir durante horas, pero voy a terminar durmiendo. Sí les quiero hablar de algo que no sea solamente dietes. Porque también se habla mucho de estos acuerdos y mucho de los riesgos que tienen en materia de regulación, de derecho a regular que tiene el Estado, de injerencia en servicios públicos y temas como estos. Y la realidad es que lo que ha hecho el Mercosur, y nos lo reconocen muchos, es algo histórico. El Mercosur logró cerrar un acuerdo con la Unión Europea que por primera vez no contiene disposiciones en materia de patentes y datos de prueba. ¿Por qué es para nosotros importante? Porque hay 2 formas de ver estos temas. Uno puede verlos desde el punto de vista de la patentabilidad, de la protección de la empresa que investiga y desarrolla un producto, o puede verlo desde el punto de vista de la salud. Nuestros países en el lado del Mercosur tienden a ver el tema de las patentes, sobre todo en medicamentos, pero también en agroquímicos, como un tema de salud y de sanidad. Y han apostado a asegurar el acceso de la población a la medicina y no a la protección de una empresa que es la que desarrolla y muchas veces termina con un monopolio de una patente o de una composición de un medicamento. Cuestionable o no, hay 2 posiciones en esto, en toda el área de propiedad intelectual hay 2 posiciones, hay gente que considera que fue una oportunidad perdida, hay quienes consideran que tendríamos que haber ido a otro tipo de solución en materia de propiedad intelectual, que tendríamos que haber dado un salto cualitativo hacia lo que hacen los países desarrollados. Ahora, para mí hay un tema fundamental.
Si Uruguay o cualquier país del Mercosur quiere plantearse su posición en materia de propiedad intelectual o de patentes, lo tiene que hacer desde un debate uruguayo. Lo que no puede hacer es tomar una decisión por una imposición de un acuerdo negociado con un tercero. Es decir, yo no quiero que la Unión Europea venga y me diga la protección de las patentes y la extensión de los datos de pruebas es bueno porque yo lo hice, créanme, fantástico. No, yo quiero tener un debate entre todos los actores involucrados que traiga a la gente que viene desde la perspectiva de la salud, a las empresas farmacéuticas uruguayas, a las empresas internacionales y demás, tengamos ese debate y decidamos a dónde queremos ir como uruguayos. Y después vemos internacionalmente los acuerdos hacia dónde vamos, pero no por la imposición de esos acuerdos. Y yo creo que ahí hay un punto de quienes critican a veces lo que hacen estos acuerdos. Lo mismo podría decirles para derechos de autor. Hubo hace poco tiempo en el Parlamento una nueva discusión sobre la posibilidad de extender a 70 años la protección de los derechos de autor. Uruguay es uno de los pocos países todavía que mantiene 50 años. La Unión Europea quería que fuéramos todos a 70 años. Nosotros le dijimos, miren, no, esa discusión la queremos dar nosotros, la quiere dar nuestro Parlamento, la queremos dar nosotros como uruguayos, no queremos tenerla a través de este acuerdo con ustedes, por lo tanto respetamos la legislación nacional. Propiedad intelectual, como les decía, un hito que además establece un piso y un techo para el Mercosur. ¿Por qué? Porque mañana cuando nos sentemos a negociar, y nos pasó con esta, los suizos, que tienen una de las industrias farmacéuticas más grandes del mundo, se negaban hasta el último minuto a aceptar que con la Unión Europea no había siquiera una sección que se llamara patentes. No nos podían creer, nos miraban como diciendo, no, se están mintiendo. Y cuando finalmente se dieron cuenta y les dijimos, miren, ustedes tienen que entender, si antes de la Unión Europea no había forma de que el Mercosur cerrara un acuerdo con disposiciones en materia de patentes, después de haber cerrado un acuerdo con la UE sin esas disposiciones, hay muchas menos chances de que lo cerremos con ustedes. Los tipos lo entendieron, aflojaron y pudimos cerrar el acuerdo. Entonces, para futuras negociaciones, y nos va a pasar con Corea, nos va a pasar con Canadá, nos va a pasar con Singapur, vamos a repetir esto y utilizar lo que han utilizado muchos a la hora de negociar con el Mercosur, porque tienen más experiencia de decir, lo que pasa es que esta es la forma en la que lo negocié toda la vida, todos mis acuerdos dicen esto. Bueno, nosotros ahora nos podremos dar el lujo de decir, lamentablemente esto es la forma en la que lo negocié, todos mis acuerdos tienen un vacío en materia de patentes y listo. O si mañana nuestros 4 países deciden ir hacia otro lado y deciden incorporar otras disposiciones, lo haremos, pero de nuevo, lo haremos por una decisión propia, nuestra y nacional. En materia de servicios, es un acuerdo que no es revolucionario. No es revolucionario, creo que no hay que venderlo como lo que no es. Es un acuerdo que se negoció en base, porque viene un mandato muy viejo, es un acuerdo que se negoció en base a listas positivas. Es un acuerdo que se basa en las disposiciones del GATS, del Acuerdo de Servicios de la OMC, que preserva el derecho a regular, que no interfiere con servicios como la salud o la educación, que todos tendemos a preservar como de ámbito también muchas veces, no exclusivo, pero sí mayoritariamente estadual. Pero es un paso importante porque es el primer paso que da el Mercosur de incorporar disposiciones, al menos, que refieren al status quo regulatorio que tenemos en materia de servicios. Seguramente, esta sigue más o menos los mismos parámetros, pero seguramente los acuerdos que se vengan con Canadá o con Corea van a ser mucho más revolucionarios en materia de servicios y nos van a plantear otro tipo de desafíos todavía. Compras públicas, otro tema que muchas veces genera un debate, porque la realidad es que muchos de nuestros países utilizamos aún las compras públicas como un instrumento de desarrollo, y hay todo un cuestionamiento a la posibilidad de regular y de cerrar a la competencia o abrir a la competencia de empresas extranjeras el mercado, sobre todo de las obras públicas. El acuerdo con la Unión Europea es el primero que negocia el Mercosur, en donde incorporamos un capítulo de compromisos en materia de compras públicas, pero en el caso de Uruguay en particular nos hemos preservado la posibilidad de seguir utilizando instrumentos de compras de, vamos a llamarlos instrumentos de desarrollo que tenemos hoy en lugar. Por ejemplo, el más tradicional, el puntuar más a las empresas que utilizan mano de obra nacional. Entonces ahí también una gran crítica que sale un poco de la mesa porque la negociación lo hizo posible. Ojo, todo esto tuvo que pagarlo. No es que graciosamente y gratuitamente la Unión Europea dijo, los voy a dejar. Tuvo que negociarlo, insistir, explicar, argumentar y en algunos casos decir, mire, si ustedes insisten mucho en esto, el Parlamento no lo va a aprobar, por lo tanto vamos a estar negociando un instrumento que nunca va a pasar la etapa de ratificación parlamentaria. Finalmente se pudo hacer.
Es un acuerdo que tiene también disposiciones en materia ambiental, disposiciones en materia laboral, disposiciones en materia de pequeñas empresas, que trata justamente de llevar los beneficios del libre comercio a las empresas que no están tan internacionalizadas, que para Uruguay es fundamental porque son una gran mayoría de nuestra economía. Tiene disposiciones en materia sanitaria, de obstáculos técnicos, de regulación. Tiene un montón de elementos, algunos muy tradicionales, porque son los que veníamos negociando desde hace 10 o 15 años, otros bastante más novedosos, y que yo creo que empiezan a dar un pequeño salto cualitativo del Mercosur hacia lo que es la nueva dimensión de acuerdos internacionales en materia comercial que van más allá de lo arancelario. Y tiene además, posiblemente de menos interés para ustedes, estas dimensiones políticas y de cooperación que también tienen su lado interesante. Uruguay, por ejemplo, se graduó, esa es la mala graduación, no la que esperamos todos cuando estamos estudiando, se graduó como país de renta alta y eso hizo que nos dejaran afuera de toda la cooperación europea y de los países desarrollados. Entonces, un hecho debería haber sido celebrado y festejado, nos dejó en una situación peor que cuando estábamos peor. Son esas cosas a veces irónicas que discutir con nuestros colegas europeos, pero en donde finalmente tuvimos un poco de comprensión y ellos reconocieron que el que tengamos un PBI per cápita elevado no significa que la situación de todos los uruguayos sea la misma. Y que por lo tanto la cooperación europea, que históricamente ha sido muy importante para Uruguay, sigue siendo necesaria y que la propia Unión Europea necesita a Uruguay como modelo y ejemplo del buen uso de la cooperación, del uso responsable, del uso serio de la cooperación. Entonces, a través de este acuerdo volvemos a ser potenciales recipientes de la cooperación europea, lo cual, créanme, es un hecho importante y que peleamos durante muchísimos años en estos ámbitos. Y la parte política tiene, les diría, reafirmaciones de los compromisos que ya tenemos asumidos a nivel internacional en materia de derechos humanos, de ambiente, de derecho del mar, de migraciones, de misiones de paz, tema que se les ocurra, tema que está ahí, con una visión de cooperación, es decir, queremos nosotros ser socios de la Unión Europea y la Unión Europea quiere al Mercosur de socio en estas materias. Esa parte, si me inclino a usar la experiencia de otros acuerdos, puede demorar 10 años en entrar en vigor porque necesita los 28 estados de la Unión Europea, incluso algunos parlamentos regionales, como en el caso de Bélgica, que no se especializan por ser los más abiertos y los más pro acuerdos comerciales. Así que va a llevar bastante más tiempo, pero vamos a poder trabajar al menos con la idea de que esto va a hacerse realidad en algún momento. Ese es en grandes rasgos, les diría, el acuerdo con la Unión Europea. Atrás vino el acuerdo con EFTA, acuerdo que estamos también revisando en este momento legalmente, pero que tiene términos y plazos mucho más breves. Estamos imaginando que la revisión legal va a finalizar antes del fin de este año. O sea que lo vamos a poder tener pronto y posiblemente firmado y para ratificación mucho más temprano, a principios del año próximo. Es un acuerdo que solamente regula materias comerciales, que no entra en espacios de cooperación o político, y que, como les decía, tiene un porcentaje de liberalización de aranceles que es bastante más elevado de lo que nunca, jamás el Mercosur hubiera pensado, un 97% del comercio cubierto por este acuerdo, pero que obviamente cuando uno mira números absolutos tiende a decir es menos importante. Si yo estaba hablando de 99.000 toneladas de carne con la Unión Europea, 3.000 toneladas de carne que nos da Suiza o 665 que nos da Noruega, puede no parecer tan interesante. Ahora, hechos que hay que empezar a tener en cuenta cuando uno negocia. El 80% de la carne que compra Noruega es del Mercosur y más del 70% se la vende Uruguay. Hablen con el frigorífico que coloca la carne ahí, que es un mercado de altísimo precio, y les puedo asegurar que significa mucho también para ellos la potencialidad. Y mercados de alto valor adquisitivo, con población de alto valor adquisitivo, que está dispuesta a pagar un plus por un producto que tenga una diferenciación X. O sea que mercados que podemos también empezar a trabajar con esos productos de valor agregado que vienen de nuestra agricultura y de nuestra industria. Así que también hay muchas oportunidades para conversar, también un acuerdo que entra en vigor bilateralmente, o sea que si lo ratificamos rápido nosotros y cualquier país, vamos a decir Suiza lo ratifica, Uruguay también, entrará en vigor entre Uruguay y Suiza y así sucesivamente hasta que entre en vigor para todos. Época interesante para haber negociado con el Mercosur, época productiva que nos venía hace mucho tiempo y época que está teniendo, y con esto los dejo, una consecuencia muy clara sobre la propia dinámica interna del Mercosur. El Mercosur tenía varios debes en su interna
relacionados con desde sectores excluidos como el automotor o el azúcar, revisión del arancel externo común, que representa niveles de protección que están muy desajustados con la producción y con la economía de nuestros países al día de hoy. Y todas esas discusiones las estamos empezando a tener porque nos ha obligado el acuerdo con la Unión Europea. Piensen en algo tan sencillo como si voy a liberalizar o eliminar los aranceles en el sector automóvil en 15 años, pero todavía no tengo una política automotriz común en el Mercosur, estoy matando a mis vecinos para dejar entrar a los autos europeos. Y atrás de los europeos vendrán los coreanos y los japoneses y demás. Eso obligó a sentarse sobre la mesa y obligó, por ejemplo, al recientemente actualizado acuerdo entre Argentina y Brasil en materia automotriz, que yo creo que va a empezar a guiar un poco la definición de la política automotriz del mundo. El desafío más grande, obviamente, viene de un potencial cambio de autoridades en Argentina. Nosotros seguimos convencidos que estos acuerdos tienen mérito por sí mismos, que se explican a sí mismos, a diferencia de otros acuerdos en el pasado. Va a haber exportadores, va a haber productores en los 4 países que van a ir a hablar de los méritos de estos acuerdos y a demandar que sean ratificados e incorporados rápidamente. Pero obviamente tampoco hay que ser iluso y decir no tenemos ningún desafío por delante. Lo que habrá que hacer es, a partir de que asuma el nuevo gobierno en Argentina, empezar a explicar las características de este acuerdo, dejar que lo entiendan, dejar que lo comprendan, que lo estudien, y estamos seguros de que una vez que lo hagan van a saber también entender las oportunidades y ver las oportunidades que se presentan, y esperemos por tanto que a fines tal vez del año próximo podamos estar remitiendo, o más tardar en el primer semestre de 2021, este acuerdo para ratificación de los parlamentos y por qué no ver una rápida entrada en vigor, al menos para Uruguay, que yo creo que responsablemente va a saber tener un debate maduro en torno a este acuerdo. Con eso los dejo y si hay preguntas, obviamente, encantada de responder. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a hacer preguntas. Por favor, para hacerlo un poco más rápido, cada uno que tenga una pregunta la anota brevemente en una de las hojitas del blog y yo paso a buscarlas. Si no lo toman a mal, yo no voy a escribir mi pregunta porque ya la tengo escrita y tengo la ventaja de estar al lado. Así, además, le doy tiempo para aquellos que quieran plantear alguna pregunta. A ver, primero destacar el nivel de optimismo contagiante que sin duda transmite Valeria. Yo creo que realmente es todo un privilegio irse con estas pilas cargadas tratando de defender este enorme avance que plantea este acuerdo con la Unión Europea. Sin dudas, a partir del relato de Valeria, hay una serie de transformaciones que hacen algunos sectores con diferente grado de impacto, dependiendo del sector en sí, pero en particular se detuvo tomé nota en lácteos y vinos, como 2 grandes sectores que tienen transformaciones por delante, pero me quedé también con una frase que anoté, dice: oportunidades infinitas si nos sabemos preparar. Entonces, en ese sentido, iba tomando nota y a medida que ella iba pasando, haciendo el relato, iba descartando dudas, porque claramente creo que con el nivel de contundencia con el cual explicó, si tenía alguna duda, me había notado servicios, me había notado compras públicas, descartarlo. Pero me quedé con 2 o 3 temas que me interesaba plantearle. Uno, si hay algún capítulo en general que refiere a barreras no arancelarias, alguna referencia hizo, pero digamos si en general el capítulo como tal existe, que en la hipótesis de que exista creo que se contempla ahí. Otro refiere hiciste referencia a la necesidad del impacto que potencialmente tiene sobre las pymes, y pensé que lo ibas a detallar, optaste por no hacerlo, pero creo que dado las características de nuestras empresas en Uruguay es un capítulo interesante. Y el tercer aspecto que me interesaba plantear, para no agotarlo, hace relación hiciste referencia a los aspectos de tipo político de este tipo de acuerdos, a los aspectos de tipo cultural, que en general el Uruguay tiene, con algunos países en particular de la Unión Europea, unos vínculos culturales muy estrechos, y quizás esto sea un aspecto que merezca algún detalle. Bien, mientras si quieren hacer más preguntas, aprovecho y respondo estas.
En materia de obstáculos técnicos, barreras técnicas, o el capítulo TBT, como le decimos nosotros normalmente, es un capítulo que está basado en las disposiciones de la OMC, pero que trata de ir un poquito más allá, no tanto como hubiéramos querido nosotros como Mercosur. Nosotros sobre todo como Mercosur hubiéramos querido trabajar muchísimo en lo que es equivalencia de reglamentos, para asegurar que uno no tiene que tener una línea de producción para venderle a la Unión Europea y otra línea de producción para venderle a Brasil. La Unión Europea en eso tiene algunos límites bastante más reales que los nuestros, pero sí hay por lo menos un reconocimiento de que las barreras al comercio hoy vienen a veces mucho más por obstáculos no arancelarios que por los arancelarios, por más que nosotros tenemos el grande de solucionar lo arancelario también en nuestra inserción. Sí hay un reconocimiento de que necesitamos empezar a trabajar juntos. Crea un comité específico en donde se van a empezar a ver iniciativas. El Mercosur hace un tiempo que viene proponiendo algo que se llama iniciativas facilitadoras del comercio, y lo que tienden es a identificar, por ejemplo, un sector en particular, no sé, vamos a decir, electrónico, y tratar de trabajar en las regulaciones en ese sector para ver si podemos encontrar formas de que la empresa que quiere certificarse para vender a la Unión Europea, o que tiene que hacer test para venderle a la Unión Europea, lo puede hacer en un laboratorio nacional o en un laboratorio reconocido por la Unión Europea que esté del lado del Mercosur, si puede llenar un solo formulario, un solo certificado, si puede decir que cumple una norma internacional y con eso queda reconocido por la Unión Europea. Hay mucho trabajo para hacer. Yo creo que ahí hay sobre todo mucho trabajo de conocimiento mutuo entre el Mercosur y la Unión Europea, porque en gran medida es un debe también del Mercosur. Acabamos de cerrar una negociación bastante importante a nivel de Mercosur en materia de coherencia regulatoria y de facilitación o de iniciativas facilitadoras del comercio, que a lo que tiende es a reconocer eso, que el propio Mercosur no tiene resueltas estas barreras hoy, y hasta que no trabajemos de alguna forma en resolverlas nosotros, difícilmente podamos exigirle a un tercero que nos las reconozca. El tema de pymes es más complicado, porque al tratarse de empresas, la pregunta que uno se hace es cómo ayudamos a la internalización de esas empresas sin interferir en lo que es la operativa normal de un negocio. Entonces, el primer paso que se da es aprovechar una experiencia europea muy buena que crea una plataforma que va a permitir a cualquier pyme o MIPYME, porque en el caso de Uruguay podemos entrar al nivel MIPYME sin duda, cualquier MIPYME que quiera exportarle a la Unión Europea, en vez de tener que recurrir a 5 organismos estatales, 4 amigos, algún pariente y hasta el vecino para ver si le explica cómo exportar o a quién preguntarle o qué hacer, toda la información va a estar disponible en español y en inglés en una misma página, desde los formularios de origen a la normativa que hay que cumplir, a lo que se tiene que pagar al momento que estamos de la desgravación arancelaria, etcétera, etcétera. Va a estar todo disponible y la Unión Europea va a dar su capacitación y su asistencia para que podamos, todos los países del Mercosur, disponer de esa plataforma para nuestras pymes. Por ahí es poco en comparación a lo que uno pretendería tener en materia de MIPYMES, pero me parece que la experiencia europea sobre todo ha mostrado ser muy productiva y esperemos que se reproduzca. En materia cultural lo que hay son disposiciones que van en la línea de cooperar para, reconociendo que tenemos obviamente lazos culturales muy fuertes que nos unen. Hay disposiciones en materia de cooperación sobre todo y de diálogo para tratar de reconocernos como esa especie de socios privilegiados en base a nuestra historia semi-europea, que tanto a veces les gusta destacar a muchos, pero no hay compromisos, vamos a decir, en materia cultural. Sí, posiblemente podamos seguir accediendo a través del capítulo de cooperación a fondos de promoción cultural, hasta yendo un poquito más lejos en el área de turismo y demás, que creo que pueden ser también interesantes para Uruguay. Bueno, tenemos 7 preguntas, se las paso y usted las... Si entiendo la letra. Sí, yo creo que las leía a ver si se entendía. Mi madre es profesora y yo me dedicaba a leer la letra de la letra. ¿Cómo se puede potenciar la industria automotriz nacional? Esta es bien interesante. Hoy vengo de una reunión en la tarde con la gremial de autopartes y con la ensambladora, o sea, automotor en sí misma, que a mí me encanta porque tienen una visión muy, muy, muy concreta de lo que se presenta para ellos como una oportunidad. Ellos están imaginando que primero grandes empresas o ensambladoras, vamos a decir Peugeot, Renault, Citroën y demás, van a llegar a un punto en donde en vez de mandar el auto hecho desde Europa, van a preferir venir a instalarse en nuestros países para empezar a producir. Uruguay siempre dijo que con un mercado de 3,5 millones de habitantes, producir autos a gran nivel y en gran cantidad dependía de poder acceder al mercado brasileño y argentino, y históricamente lamentablemente no nos termina de ir del todo bien. Sin embargo,
la oportunidad de que se eliminen las trabas, como les decía, acompañados por la creación finalmente de una política automotriz común, nos puede dar la chance de repente de quedarnos con alguna línea de producción de algún vehículo en particular, no de toda la gama de vehículos, y sobre todo hay una oportunidad bien grande para lo que es autopartes. Autopartes que podemos agarrar las tradicionales, de un cable a un airbag, el cuero que se utiliza para los asientos que utiliza la Mercedes-Benz y la Audi, que es fundamental porque básicamente es valor agregado sobre el cuero que si no terminamos tirando y prendiendo fuego al lado de los frigoríficos. Todo eso va a poder acceder al mercado europeo y sobre todo tal vez pueda insertarse en cadenas regionales de valor que creemos a la interna del Mercosur finalmente como apuesta a una industrialización y una integración real de la producción entre los 4 países. Entonces, desde lo tradicional que les decía hasta elementos más que hablábamos afuera, el software aplicado a los nuevos automóviles, la apuesta a vehículos híbridos o a vehículos eléctricos y demás, la industria automotriz lo está viendo como una chance y una oportunidad, y además están reconociendo y sabiendo reconocer que el impacto de esta negociación va a ayudar y acelerar finalmente la discusión a nivel Mercosur de qué hacer entre 4 con la materia automotriz. Siguiente, en relación a la creciente primarización de las exportaciones, principalmente ganado en pie a China, ¿qué riesgo implican estos acuerdos? De igual forma que en Argentina, ¿cómo puede incidir el cambio de autoridades en Uruguay? Primarización de las exportaciones y el ganado. Si hay un sector que no está primarizado es el ganado. Ustedes vean el valor agregado que va en un pedazo de carne, hablando mal y pronto, que mandamos a Europa, y van a entender lo que es la trazabilidad y pero el motivo enorme de orgullo que debería ser para cualquier uruguayo. Uruguay accede a los mercados más exigentes en materia sanitaria porque ha apostado a agregarle valor a esa carne. El poder escanear un código QR en un empaque de carne y poder decir cuál es la foto de la vaca que uno se está comiendo, en mercados asiáticos, ¿saben lo que vale eso? Bueno, nosotros capaz que me decimos, ¿a quién se le ocurre ver la cara de la vaca? A un europeo por ahí no, pero en Asia es un hit, es un hit. Eso hace que el chino de repente pague un poquito más. ¿Por qué? Porque le parece novedoso y demás. Entonces, en el sector ganadero hay una apuesta enorme. Piensen en, si alguno de ustedes conoce la cuota 481, que es la cuota de ganado terminado a grano, ¿no? Uruguay siempre ha sido el productor de ganado a pastura, cielos abiertos y demás. La cuota 481, que es un ganado que se cría en pastura, pero que se termina los últimos 100 días con grano, en un corral, esa carne no solo es una maravilla, si no la probaron vayan al supermercado, pruébenla después me dicen, sino que vale muchísima plata y ha creado un nuevo mercado y una oportunidad que Uruguay desarrolló en 2 años. Uruguay en materia ganadera está en condiciones de desarrollar un producto que se adapte al mercado más exigente y hacerlo rápidamente y conseguir sanitariamente rápidamente la habilitación. Piensen en la carne Wagyu, que no existía y ahora se está poniendo de moda y Uruguay lo supo hacer y lo supo colocar. Entonces ahí hay muchísimo para hacer, que les diría que es más oportunidad desde todo punto de vista que riesgo. Y piensen en eso, este acuerdo nos da 99.000 toneladas de carne. Si alguno de los países vecinos decide utilizarlo para mandar carne de hamburguesa, allá ellos. Nosotros lo vamos a utilizar para mandar la carne que paga más. Una tonelada de cuota Hilton vale $13.000, una de 481 vale casi 9.000, la de hamburguesa vale 3. Entonces, cada uno lo usa como quiere. Uruguay va a apostar a sacar el mayor provecho y a seguir colocando productos de interés. ¿Cómo va a influir el cambio de autoridades en Uruguay? Creo que de ninguna manera. Las conversaciones que hemos tenido nosotros con los asesores de todos los partidos políticos y con los propios candidatos, y soy consciente que el canciller lo ha tenido, muestran un enorme apoyo, no voy a decir absoluto, porque siempre hay quienes no apoyan, y está bien que así sea, pero hay un enorme apoyo y una gran mayoría del espectro político del Uruguay que celebra y sigue celebrando este acuerdo, más allá de que reconoce que en algunos sectores pueden haber ciertos riesgos en los cuales trabajar, así que yo no veo gran cambio ni en este acuerdo ni en la posición de Uruguay en todas las negociaciones que aún están abiertas. La siguiente pregunta era la misma, porque le afectaría un posible cambio de gobierno uruguayo. Me preguntan, no me queda claro quién da la orden de firmar. La orden de firmar la da el Consejo Europeo con esta mayoría cualificada que les decía. 55% de los países, de los 28 Estados miembros, tienen que estar de acuerdo y tienen que representar el 65% de la población.
si esa situación, cuando la Comisión Europea presenta el acuerdo a consideración del Consejo Europeo, se genera, la orden de firmar se da, firmamos todos y va para cada uno de los parlamentos para consideración. En el caso de los países nuestros, la decisión de firmarla del propio gobierno es una administración central. En el caso que rechacen, después hay otra instancia o... Se puede volver, uno podría volver a presentarlo tantas veces como quiera al Consejo Europeo, pero por lo que les decía, para que haya un rechazo, para llegar a estar por debajo de esas cifras, tendríamos que decir que Alemania está en contra, lo cual es físicamente imposible y no va a suceder. O sea, la composición de ese sistema de votaciones está hecho de una forma tal que si los países más importantes están atrás y apoyan, incluso sumando a todos los otros, no vas a llegar nunca al número de rechazo o de veto dentro del Consejo. Actitud solidaria de Brasil se mantiene con cambios de gobiernos en Uruguay, de los o sea que con el cambio de gobierno en Brasil sí se mantuvo la solidaridad, absolutamente no crean en lo que leen en la prensa. Uruguay y Brasil tienen una excelente relación bilateral. Brasil sabe reconocer en Uruguay un socio natural porque somos lo más racional, lo más constante dentro del Mercosur. Uruguay tiene política de Estado en muchísimos temas internacionales y eso es evidente. Y cuando uno está desesperado, por ejemplo, por abrirse al mundo y por negociar con el mundo, sabe que en Uruguay tiene un aliado con sus límites y con las cosas que podemos aceptar y las que no podemos aceptar. Pero eso se nos reconoce y la verdad que el cambio de gobierno, del gobierno Dilma al gobierno Temer y del gobierno Temer al gobierno Bolsonaro, no se notó en nada en la relación a nivel de las negociaciones con Uruguay. Y dice, Bolsonaro dijo que Brasil se va del Mercosur si gana Fernández en Argentina. ¿Es posible? No creo. Lo que sí creo es que va a ser al comienzo un diálogo posiblemente difícil, pero apelemos a la racionalidad de lo que hay detrás. No se olviden que Brasil tiene superávit con el Mercosur, como no tiene con muchos otros países del mundo, todavía necesita nuestros mercados para vender ciertos productos, todavía hay un nivel de integración de ciudades de la frontera y demás que es muy difícil ignorar. Ya tenemos demasiados años de Mercosur, lo que no significa que mañana, si hay una voluntad diferente de cualquiera de nuestros países de ir por otro camino que no sea la de la inserción a través del Mercosur, por ahí Brasil dice yo me quiero seguir abriendo el mundo y eso lleva a otro tipo de debate y ahí habremos llegado finalmente a la discusión de si negociamos solos o si negociamos con el Mercosur. Ahora, hacer futurología con Argentina y con Brasil, créanme, no vale la pena porque uno siempre se lleva una sorpresa y siempre pasa algo que no había previsto. Análisis de impacto económico a nivel nacional, ¿hay alguna proyección? El Ministerio de Economía lo está terminando, yo esperaría que esté pronto el mes que viene. La proyección, lo que les puedo decir, no les voy a dar detalles de algo que obviamente es al Ministerio de Economía anunciar y presentar, es eso, que el cálculo inicial que hicimos nosotros, que era solamente el de beneficios por no pago de aranceles, es muy pequeño en comparación a los resultados que va a dar este impacto, este estudio de impacto, y que seguramente estemos hablando de cifras bien significativas para la economía nacional. Esperemos eso, que el mes que viene posiblemente esté pronto. El hecho que Bolsonaro haga salir del Mercosur a Brasil, si gana Fernández en Argentina, es... La letra mía es complicada. Valeria, no, sí. el tema era destacar lo que tú dijiste muy bien, que primero esto va a llevar tiempo y van a pasar los gobiernos. Pero aunque eso no fuera así, si Brasil se fuera del Mercosur y Uruguay lo ratifica, entra bilateralmente con la Unión Europea y no nos importa Brasil. Es exactamente eso, y creo que fue la apuesta más madura que hizo el Mercosur en esta negociación, que no es novedosa, la hicimos con Egipto y sirvió. Un acuerdo que requiere que los 4 países del Mercosur ratifiquen suele llevar entre 7 y 10 años para entrar en vigor, mientras que un acuerdo al que podemos ir ingresando bilateralmente puede llevar, en el caso de Uruguay, un año. Entonces hay una apuesta, yo creo que consciente y de reconocimiento maduro, que no siempre es el caso, del momento en el que está el Mercosur y el momento que se puede venir. Igual la apuesta es a ir juntos, yo creo que debería ser el caso, porque además es lo que nos da la fortaleza para las otras negociaciones que tenemos por delante. Todas las preguntas que tenía acá. Se agregaron 2, que tenemos 5 minutos, así. Ay, bien. ¿Qué incidencia tuvo el Brexit para que la UE precipitara la firma del acuerdo Mercosur-UE?
Les diría que muy poco. Cuando retomamos las negociaciones en 2016. Esta historia, mire que lo de los 20 años de negociaciones es un hito también, ¿no? Si uno saca la cuenta de verdad de cuántos años estuvimos negociando, son 9 o 10, no más que eso. Bueno, también suena mucho, ¿no? Vieron todo en perspectiva, todo en perspectiva. Pero no, la Unión Europea, en un comienzo, en 2016, en plena etapa proteccionista, la llegada de Trump, el Brexit, China y demás, sí había un elemento de apuro. Pero esta negociación no se puede cerrar con decisiones políticas. Esta negociación era plata y lo que quedó hasta último momento para cerrarse era plata. Poder abrir, poder cerrar, poder entregar ciertos sectores, más acceso, menos acceso, pero lo que permitió cerrar este acuerdo fue que todo el mundo estuviera dispuesto a cerrar un poco filas y decir, bueno, no ganaré tanto como quería, pero tampoco voy a perder tanto, y eso es lo que potenció realmente la discusión. Lo único que se nos pidió es esperar a que terminara la negociación Unión Europea-Mercosur y sobre todo a que se concrete el Brexit para empezar a tener discusiones con el Reino Unido como el Mercosur, pero ya les puedo decir, por ejemplo, que días atrás recibimos una nota formal del Reino Unido solicitándole al Mercosur sentarse a la mesa para determinar ante un escenario de salida cómo podemos tener un acuerdo que regule las relaciones comerciales entre el Mercosur y el Reino Unido. ¿Qué productos y servicios vendrían de la UE Mercosur y cómo Uruguay puede protegerse en su competitividad? A ver, hay una serie de productos que en su momento tuvimos cierto temor. Pienso en galletitas, pasta, panetones, en serio, Portezuelo o algunos otros productores estaban bastante preocupados y muchos de esos los mantuvimos excluidos, o sea que no va a haber una competencia directa. Otros que, por ejemplo, eran bastante preocupantes, aceitunas, cuando hay algún tipo de producción. Miren lo que les estoy diciendo, y acuérdense lo que les decía, agricultura y agroindustrial como sensibilidad. También quedaron afuera. Puede haber una competencia, por ejemplo, en el sector de los vinos. Hay vinos muy baratos, españoles, italianos, que por ahí como consumidores estaremos todos muy felices de que lleguen, pero que pueden tener un impacto en el Tetrabric que se compra en el supermercado, porque vamos a encontrar Santa Rosa al mismo precio que una botella de vino español, y por ahí la tentación es ir por el español porque dice ese español debe ser mejor. Yo creo que también el consumidor prueba y rápidamente se da cuenta que no todo lo que viene de Europa es mejor. Pero puede haber algunas golosinas, eso que impacten en pequeñas industrias nuestras que tienen un mercado pequeño en el Uruguay del consumo y que por ahí van a tener que adaptarse a una competencia. Ahora, la Unión Europea va a estar mirando mucho más a Brasil como mercado que a Uruguay, entonces lo que nos va a caer acá va a ser un poco lo que se caiga del camión y va para Brasil y queda desviado. Entonces creo que no va a ser tan grande el impacto, si bien vamos a tener que estar obviamente muy atentos. Finalmente, en materia ambiental, podría contarnos un poco más sobre qué plantea el acuerdo, ya que es un tema muy latente e importante en estos tiempos. Fundamental, y me lo olvidé de decir. El acuerdo tiene reafirmación de todos los acuerdos ambientales recientes, incluido el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. ¿Y por qué esto no es un tema menor? Porque tanto que se habló de lo que pasó en la Amazonia y la necesidad de que Brasil no se retire del Acuerdo de París y que reafirme sus compromisos en materia ambiental, este acuerdo lo que hace es eso. O sea, si hay alguien que en Europa se cuestiona la posición en materia ambiental de cualquiera de nuestros países, no hay más argumento para estar a favor de este acuerdo que ese. Porque uno va a tener con este instrumento más motivos para obligar a nuestros países a cumplir con las disposiciones ambientales en innumerables áreas. Obviamente que el capítulo de desarrollo sostenible tiene desde cambio climático a biodiversidad, protección de los océanos, fauna, flora, lo que se les ocurra, pero toda la gama ambiental está recogida en ese capítulo, y nosotros nos volvemos a comprometer a lo que ya nos habíamos comprometido internacionalmente. Obviamente podrán decir, no va más allá de lo que teníamos ya en materia de cambio climático. No, por supuesto, esto es un acuerdo comercial, no puede ir más allá de las disposiciones específicas en materia ambiental. Pero una reafirmación en el contexto de un acuerdo como esto es una forma más de decir lo que ya dijeron que sí, lo que capaz que decían que hace un par de meses o hace un año que querían retirarse, que no querían apoyar más, hoy lo están reafirmando en este acuerdo, y yo creo que eso la Unión Europea lo tendría que vender no solo como un triunfo, sino como un argumento a favor de la ratificación de este acuerdo. Muy bien. Todo. Bueno, muchas gracias a todos. También gracias al decano que nos dio la gran oportunidad, a la unidad académica de marketing y en especial a la idea de Carlos Calderón de traer esto a la mesa.
y es un buen digamos, ejemplo de lo que pueden hacer una unidad curricular como, en este caso, Comercio Internacional y quien la está dirigiendo. Agradezco también a Valeria, ha sido una exposición brillante, yo creo que nos ha quedado claro muchas cosas, y muchas cosas que leemos, como ya decía, en la prensa, no hay que creerle mucho. Lo que pasa es que la prensa quiere vender, no es académica, es venta. Bueno, y quiero hacer una pequeña mención que tenemos justamente dos estudiantes de intercambio que justamente son españolas, y cuando tú dijiste lo del vino, dijeron, no, el vino español es bueno. Así que bueno. Y el riojano es mucho mejor, que ellas provienen de la Universidad de La Rioja, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos y dado que fíjense la puntualidad, 20:30, el momento exacto como para terminar, invitarlos a un brindis que hemos preparado como parte del cierre de esta jornada inaugural. Y además agradecerle a Valeria y al equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores por la enorme disposición a acompañarnos y por la brillante exposición. Gracias.